privilegio enorme aquí estar. Y vimos el texto del día de hoy, que está en 2 Corintios, capítulo 4, del 7 al 10, ¿verdad? Permítanme leer el texto. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria al Señor, qué bueno. Y el mensaje de hoy lleva por título el movimiento de la palabra. Y nos podemos percatar de alguna forma cómo es que en el camino, cuando realmente no estamos muy seguros o bien entendidos del mensaje de Cristo, se comienzan a manifestar ciertas dudas e incredulidades. Y de esa forma se va perdiendo la esencia del mensaje. Eso es preocupante. Eso tiene que llevarnos a meditar. Es muy importante esto. ¿Por qué lo digo? Porque vemos muchas iglesias, siempre escuchamos en los mensajes, que en todas partes del mundo hay iglesias que están cerrando, ¿verdad? En todos los continentes. ¿Por qué será eso? Considero que esta es una de las razones. Cuando se pierde la esencia del Evangelio, entonces comienza a operar otras corrientes y eso va diluyendo la esencia del Evangelio en nuestras vidas principalmente. ¿Y qué va a pasar con la gente que está recibiendo el mensaje? Por eso es muy importante estar plenamente, no solamente conocer, sino entender y convictarnos plenamente de la verdad. Amén. Eso es muy importante. Necesitamos convictarnos plenamente de la verdad. Y nosotros tenemos algunos puntos que siempre lo trabajamos, ¿cierto? Siempre trabajamos algunos puntos en nuestras iglesias, en conferencias, en seminarios. Trabajamos puntos básicos y fundamentales. Y esos puntos básicos tenemos que trabajarlo todos los días de nuestra vida, porque es la única forma de mantener la esencia intacta. Es la única forma de mantener el Evangelio en esa vida que produce y poder transmitirlo correctamente también. Recibir correctamente y transmitir correctamente el Evangelio nos da la garantía de avanzar en la evangelización. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en este tiempo? Estuve ordenando algunos mensajes de esta semana que ha pasado y aún el mensaje núcleo se habla propiamente se habla de que tenemos que cuidar los fundamentos, los cimientos. Entonces, eso fue para mí la respuesta y la confirmación de que
este era el mensaje que tenía que compartir hoy aquí con ustedes. Así que es muy importante que tengamos bien claro el concepto del pacto, el concepto de Cristo, el concepto del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque no se trata solamente de saber que Cristo murió en la cruz por nosotros. No se trata solamente de eso. O que de modo que si estoy en Cristo soy una nueva criatura. Tenemos que estar bien entendidos cómo es eso posible. Tenemos que estar plenamente entendidos cómo es posible que eso se haya dado en nuestras vidas. ¿Ok? Y para eso es importante los mensajes básicos. Es muy importante saber plenamente cómo es que Dios nos creó. ¿Por qué? ¿Para qué? Tenemos que tener eso como que respiramos. Y no solamente eso, sino cómo se originó el gran problema de la humanidad. ¿Cómo fue posible que los primeros seres humanos que Dios creó, cómo fue posible que cayeran en el engaño por la mentira de Satanás? Y de esa forma perdieron la identidad y la autoridad con la que Dios los había creado y se separaron de Dios. Y esa heredad la teníamos todos, ¿verdad? Todos hemos venido a esta tierra con esa naturaleza, con ese gran problema, separados de Dios. Y no había más remedio que vivir en pecado, ¿verdad? Y por ende, ya todo lo que hemos vivido antes, pues ya está solucionado. Cristo solucionó el problema de la separación, nos libró de la ley, el pecado y la muerte, y Él desechó todas las obras que el diablo había hecho en nuestras vidas. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero eso tenemos que vivirlo todos los días de nuestras vidas. Eso es muy importante. Tenemos que estar bien entendidos de todo esto. Tenemos que estar bien entendidos que usted y yo ahora podemos disfrutar de la bendición original con la identidad que Dios nos dio y con la autoridad que Dios nos dio por medio de Cristo. Por esa razón somos hijos de Dios. Por esa razón el Espíritu de Dios mora y guía nuestra vida. Y no solo eso, también obra a través de nosotros. Y tenemos la bendición de tener comunicación con nuestro Padre Celestial. ¿Cierto? Esa es nuestra identidad. Y la autoridad que Dios nos ha dado es que donde vamos podemos quebrantar tinieblas. ¿Cierto o no? Y que los ángeles están al servicio para salvación. Ayer el obrero laudentino me invitó a ir al campo de Gurumba. ¿Así es? Estoy aprendiendo los términos. Y compartimos con un grupo de hermanos que me gocé verlos que estaban deseosos, con el hambre, con la necesidad de recibir el mensaje. Porque el mensaje para nosotros tiene que ser una necesidad. Amén. Esa es nuestra más grande necesidad. Cuando estamos así, entonces nos podemos percatar de muchas cosas. Y de esa forma podemos estar claros en lo que es el pacto. Esto no me funciona. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder estar siempre con el mensaje básico en nuestras vidas? Mantenernos firmes en el pacto. Eso es muy importante. Y sabemos que el pacto es Cristo, ¿verdad? ¿Y desde dónde conocemos eso? Desde el Génesis. En Génesis 3:15 lo dice claramente.
¿verdad? Que la simiente de la mujer que es Cristo le aplastaría la cabeza a Satanás. Y hemos visto el cumplimiento, lo sabemos, lo conocemos. Pero eso tenemos que practicarlo todos los días de nuestra vida. Y de esa forma, entonces disfrutamos Emmanuel. ¿Verdad que sí? Disfrutar Emmanuel es lo más maravilloso para usted y para mí. Y es lindo ver cómo cada domingo nos juntamos para darle culto a nuestro Padre Celestial. Y justamente aquí la iglesia es Emmanuel, Panamá, ¿no? Es doble, como oró la hermana, doble porción. ¿Cierto o no? Entonces necesitamos mantenernos firmes en el pacto. El pacto es todo un contenido. Si tenemos todo ese contenido, nuestras capacidades se extienden. ¿Para qué? Para poder disfrutar lo que poseemos. Si tenemos el Evangelio, ¿podemos establecerlo o no? Nadie puede dar lo que no tiene. Es imposible eso. Por esa razón, si tenemos la plena convicción de que disfrutamos Emmanuel, esa es la evidencia que tenemos el Evangelio. Y entonces lo podemos establecer. ¿Ok? Entonces, por eso es importante recibir bien el mensaje. Recibirlo bien. La verdad, conocerla bien. Lucas, antes de escribir el libro de los Hechos, miren lo que dijo. Cuando yo oro y comienzo a meditar en esta parte de la escritura, de verdad que es algo muy especial para mí. Voy a leer Lucas capítulo 1, del verso 1 al 4. Dice así: puesto que ya muchos puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso es muy importante. Lucas era una persona que tenía una línea académica. Recuerden que él era un médico, un doctor. Y aquí todos nosotros siempre estudiamos, ¿verdad? Y él comenzó a indagar y a investigar con mucha diligencia la palabra desde el origen. De tal manera que él llegó a una plena convicción por la obra del Espíritu Santo, y esa fue una de las razones fundamentales y básicas por la que él escribió el libro de los Hechos. Y nosotros tenemos en el primer capítulo del libro de los Hechos, del verso 1 al 8, la esencia, ¿o no? Tenemos en Hechos 1:1 todo lo que implica Cristo, ¿verdad? Eso es importante, de verdad. Yo siempre uso la palabra importante. ¿Por qué será? De verdad que sí. Pero este hombre, Lucas, se dedicó plenamente a indagar diligentemente, o sea, con sumo cuidado. Y miren lo que pudo producir toda su, ¿cómo lo digo?
todo su deseo por indagar bien las cosas, todo su anhelo. Pero yo creo que él lo que tenía era una necesidad de conocer y entender bien la verdad. Por eso lo dice con tanta firmeza. Para que conozcas bien la verdad, le dice a Teófilo. Entonces no solamente había conocimiento, sino las capacidades se habían extendido y él tuvo experiencias. Él estuvo con Cristo y él pudo llegar a entender lo que en el Antiguo Testamento se hablaba de Cristo. Por eso toqué el texto de Génesis 3:15, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo a los discípulos, después de la resurrección, cuando se presenta con ellos y los lleva al Monte de los Olivos, eso fue lo que les enseñó a todos. El reino de Dios, ¿verdad? Hechos 1:3. Les habló 40 días acerca del reino de Dios. Jesús había tenido un tiempo de convivencia con ellos, como lo dijo Marcos, ¿no? En 3:13, que él escogió a los que él quiso para que estén juntos con él y luego enviarlos a predicar. Pero él estuvo con los discípulos y él les enseñaba y ellos miraban a su maestro, miraban a su discipulador, porque estaba con ellos físicamente. Pero en el Monte de los Olivos, cuando les habla acerca del reino de Dios, ¿qué les explica? A ese Cristo que ellos vieron, que estaban con él, que era como una persona común y corriente, ese Cristo era el que estaba desde el Génesis, desde el 3:15. Por esa razón, los que creyeron en esa palabra, como José, como Moisés, como Abraham, disfrutaron que Dios estaba con ellos, porque no había otra forma. Por eso en el capítulo 11 de Hebreos dice que ellos fueron los héroes de la fe. Por lo que creyeron, disfrutaron. Ellos no vieron a Cristo físicamente, pero creyeron esa palabra. Por eso en nuestras vidas la palabra tiene que estar sellada y grabada y el mensaje es vivo. Ese es el movimiento de la palabra en nosotros primero. Si no hay ese movimiento en nosotros primero, entonces ¿qué va a acontecer? Entonces cuando vemos que en el capítulo 39 de Génesis dice, y Jehová estaba con él, con José. Y lo dice más de una vez, y Jehová estaba con él. Y José llegó a la prisión, y Jehová estaba con él. ¿Verdad? Pero después vemos también que en el Nuevo Testamento Pablo también estaba en la cárcel, ¿no? ¿Y quién estaba con él? Jehová estaba con él. Y cuando tú estás donde estás, ¿quién está contigo? Jehová está contigo. Eso tienes que creerlo firmemente. Pero para eso tienes que estar concentrado en el contenido de la palabra que Dios te ha dado. ¿Por qué Jehová está contigo? Qué lindo, ¿verdad? Entonces, cuando nos percatamos de esa verdad plenamente, podemos establecer el reino de Dios. Y cuando eso pasa, si nos mantenemos firmes en el pacto que es Cristo y establecemos el reino de Dios, pues entonces, ¿qué va a acontecer? La Biblia dice que la miel es mucha, ¿no? Hay mucha gente que está esperando el mensaje. Hay mucha gente que está deseosa de oír el mensaje de Cristo, que es el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia.
Siempre Cristo. Solo Cristo. Todos decimos así, ¿no? Pero cuando viene la aflicción, ¿qué decimos? ¡Ay de mí! Tenemos que aprender a poner en práctica lo que tenemos ya. Y de esa manera, pues, podemos disfrutar el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. Pablo, entendido de eso, él iba a las sinagogas a dar el mensaje, ¿no? Pero en un momento dado, los judíos en la sinagoga ya no querían oír el mensaje. Y Pablo peleaba para eso, hasta que se dio cuenta. ¿Y qué pasó? Dios le mostró a los gentiles y dijo, wow, esta gente no quiere oír el mensaje, entonces vamos a ver a los gentiles. Y los gentiles estaban anhelando la palabra de Dios. Y cuando Pablo les da la palabra de Dios, ¿qué pasó con los gentiles? En Hechos 13:48 dice que ellos se regocijaban y alababan la palabra de Dios y creyeron, ¿quiénes? Aquellos que ya estaban ordenados para vida eterna. Eso es maravilloso, de verdad. Ayer vi a una hermanita en el grupo de Gurumba, ¿verdad? Que estaba tan expectante en recibir la palabra. Eso es lindo cuando yo que primera vez que iba a ese lugar, ver a una persona así, estoy viendo el cumplimiento de la palabra. ¿Entienden eso? Y cuando veo que la palabra se está cumpliendo y yo estoy viendo, pues me enraizo en ello. Ya no solamente lo medito, lo oro, sino estoy viendo que se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces yo le dije al hermano, aquí tienes que descubrir a los discípulos, porque donde hay salvación, ¿por qué es? Porque ahí están los discípulos. En los campos donde hay salvación, ahí están los discípulos. Definitivamente que sí. Amén. Y ese es lo tercero que tenemos que también estar firmes. Tenemos que estar firmes y mantenernos en el pacto. Tenemos que estar firmes y mantenernos en que si lo poseemos, todo eso lo podemos establecer. Y con la oración Dios nos va a dar la guía y vamos a llegar a esos lugares, definitivamente. Ustedes tienen grandes ejemplos de ello, ¿verdad que sí? Los pastores Park son grandes ejemplos para mí también. Y yo he aprendido con ellos. Por eso Dios me ha bendecido en ir a algunas naciones a dar el mensaje. Porque ellos iban a Perú 2 veces al año, antes de la pandemia. Pero la pandemia hizo el impulso para que los que hemos recibido ahora lo hagamos. Ese es el mensaje que yo recibí. ¿Entienden eso? Y eso es lo que vamos a hacer. No, ya lo estamos haciendo. A veces nos damos cuenta cuando ya estamos haciendo las cosas. De verdad. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cuando tenemos la firmeza de estar en el pacto y la firmeza de mantenernos en el reino de Dios, pues entonces la evidencia del establecimiento del reino de Dios es cuando son descubiertos los discípulos. Y ahí es algo mucho más, ¿cómo lo digo? Ahí está la felicidad. Porque ahí somos felices de verdad. Porque estamos viendo que Dios realmente está obrando
¿Y qué es el gran privilegio? Que lo haga a través de nuestras vidas, pues. Ah, eso es lindísimo, ¿verdad? Y Dios comienza a obrar y el Espíritu Santo es el que se manifiesta de verdad. Entonces, hay muchos puntos dentro de la Escritura que muestran esto también. Cuando yo comienzo a meditar y a orar eh, con el capítulo 18 de Hechos y miro la vida de Apolos, por ejemplo. ¿Conocen la característica de Apolos? No. ¿O la conocían? Apolos era un hombre, dice la Escritura, impetuoso, un hombre ferviente con la palabra. Tenía un poder para predicar la palabra, pero tenía un límite. Solamente hablaba hasta el bautismo de Juan. Hasta ahí nomás dio él. Pero su ímpetu, su deseo, su anhelo, su fuerza para dar el mensaje era innato. Pero no podía hablar de Cristo porque no tenía el contenido de Cristo. No estaba firme en el pacto. No tenía claro el concepto del reino de Dios. Pero lo escuchó Priscila y Aquila. Y después que lo oyeron predicar, lo llaman a un costado y le dan el mensaje de Cristo. Y le confirman el mensaje de Cristo. Y Apolos llega a Acaya y comienza a predicar por las Escrituras, demostrando que Jesús era el Cristo. Ese era el discípulo. Se descubre el discípulo de todas maneras. Amén. Pero ¿qué necesitamos? Estar firmes en el pacto. Estar firmes después del pacto para poder establecer el reino de Dios. Y es algo consecutivo. Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Voy a abrir un poco el panorama. Cuando hablamos de Cristo, reino de Dios y lleno del Espíritu Santo, estamos hablando del objetivo de Dios. Ese es el objetivo absoluto de Dios para todos aquellos que hemos sido elegidos por Él. ¿Ok? Y cuando estamos claros y entendidos en el objetivo, entonces, ¿qué vamos a descubrir? El plan de Dios. ¿Y en qué consiste? En el mandato, en el llamado y en la misión. ¿Cierto o no? ¿Cómo le llamamos a eso? El plan absoluto de Dios. Y cuando estamos claros en eso, ¿cómo es lo que continúa? ¿Cómo es la visión? La misión. Es porque se hace obvio en nuestras vidas, pero se hace obvio en nuestras vidas para nosotros, pero también para la gente que no tiene a Cristo. José lo hizo obvio en su vida de que Dios estaba con él, pero también fue obvio para Faraón que Dios estaba con él. Eso es maravilloso. Y así también tiene que ser obvio en tu vida de que tú eres esa persona y para la gente que te ve también va a ser obvio que es lo que ellos necesitan. Y cuando eso pasa, entonces para ti y para mí se convierte en algo necesario hacer. Porque ya lo tenemos, ya lo disfrutamos y tenemos que hacer lo posible. Y después que lo hacemos, ¿en qué se convierte? Esta es la vida. Aleluya. Esta es la vida. Aleluya. Permítanme algo. Yo tengo una nieta que tiene 10 años. Ella, por la gracia de Dios, nació en Estados Unidos. Y ella aprendió algo. Yo siempre le digo que Jesús es life, es la vida.
Jesus is life. Wow, me dice, Papá Liz, mira, mira, mira. Y agarra su botella de agua. Toma un sorbo y dice así, Papá Liz, esta es la vida. Es pero tremenda, es mi ricurita, yo le digo así. Ahí me está viendo seguramente. Pero esa es la realidad. Descubrimos la vida y somos plenamente felices de verdad. Amén. Entonces, cuando tenemos el objetivo, el plan y la misión clara en nuestras vidas, se convierte en algo absoluto, la vida propiamente. No es un estilo de vida, es la vida de Cristo en nosotros. Por eso el texto dice que también las marcas, ¿no? Las marcas. Entonces la vida de Cristo está en ti y en mí. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ya tenemos esos tres primeros puntos como el objetivo, el plan y la misión? Podemos devocionar esa vida, pues. Esta es la vida que Dios me ha dado, ahí está, a tu servicio, Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Tiene que ser con todo el corazón, pues. ¿No es cierto? Y cuando es con todo el corazón, ¿por qué y para qué es? Para que haya continuidad. Es una transmisión real, verdadera, genuina de la vida. Amén. Usando el método, que no hay más que usar, que es Cristo solamente. Y entonces comenzamos a desarrollar que hay unicidad en ello para que la recreación sea un hecho. Y cuando eso pasa, entonces tenemos que buscar que Dios nos muestre a través de la guía del Espíritu Santo para poder estar entendidos de los tiempos, el horario. Entonces ahí podemos decir que somos nuevas criaturas, porque ya está todo grabado, está enraizado y eso somos. Esas son las esencias. Las 21 esencias que hemos escuchado hace años. ¿Cierto o no? Hace años hemos escuchado eso. Bueno, los que tienen años, ¿verdad? Pero ¿por qué no está funcionando como debe funcionar? Porque perdemos la atención a ello. Si volvemos la atención a ello, vamos a poder concentrarnos en ello. Porque la atención antecede la concentración. Yo no puedo concentrarme de algo que no esté ahí atento. Amén. Tengo que estar atento para poder concentrarme. Y eso es lo que creo yo que necesitamos. Por esa razón, en el Salmos 11:23 dice, si se perdieran los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Amén. ¿Qué ha de ser el justo si se perdieran los fundamentos? Pues nosotros tenemos que volver plenamente a lo básico que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo básico? El hombre original es lo básico, ¿no? Yo digo así, el ser humano original. Aunque siempre se ha enseñado que cuando se habla del hombre también de la mujer, ¿no? Pero yo prefiero hablar de ambos a la vez, diciendo el ser humano. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, ¿cómo lo creó originalmente? Dándole identidad y autoridad, como lo dije al principio, ¿no? Pero si conocemos bien eso, la imagen de Dios, ¿cómo es? Si nadie lo vio a Dios físicamente, ¿no? En esos tiempos. ¿Cómo Dios dio su imagen al ser humano? Por su esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? El amor, ¿verdad? Por eso que todo lo que hacemos debemos de hacerlo con amor, pues. Y ahí mostramos la imagen de Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esas cosas, entonces tenemos que volver a ello. El hombre original, el problema fundamental, separación, pecado, influencia de Satanás, ¿no? Y por esa razón el hombre queda en esos 6 estados, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo queda? Sin identidad. Y el diablo aprovecha eso. Y nos volvemos
idólatras. Y comienzan los problemas mentales, y luego los problemas físicos, y la incertidumbre, y las generaciones que vienen van a heredar eso. Así será siempre. No. Cristo ya vino a tu vida y a mi vida. Y aunque podamos o hemos practicado tantos esfuerzos humanos con la religión, con la filosofía, con las buenas obras, ¿no? Hasta con la adivinación, la brujería y tantas cosas, pues llegamos a entender que el único solucionador es Cristo. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque Él dio una palabra para siempre. Por eso es el verdadero profeta. Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿dónde voy a conocer la verdad? En el único camino que es Él. Y cuando conozco esa verdad, ¿qué voy a descubrir? La vida. Todo conecta. ¿Cierto o no? Y el verdadero sacerdote, porque Él dio su vida por ti y por mí. ¿Y cuántas veces la hizo? Una sola vez y para siempre. No como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que cada año tenían que presentar un sacrificio. Él no presentó ningún animal. Él se presentó. Por eso lo llamaron el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, ¿y por qué el verdadero rey? Porque ningún rey del Antiguo Testamento, ningún héroe que tú conozcas pudo vencer a Satanás. Él lo hizo. Él lo hizo por ti y por mí. Lo hizo para bienestar nuestro. Esos eran los planes que dice en Jeremías 29:11. Porque yo tengo planes de bien para ustedes, no planes de calamidad. Amén. Entonces, si tenemos al verdadero profeta, rey y sacerdote, entonces lo vemos que hay un cumplimiento. Y lo hemos visto que se cumplió, ¿verdad? Hace más de 2000 años se cumplió. ¿Sí o no? Se cumplió que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. Hace más de 2000 años se cumplió eso. Pero luego, ¿qué viene? También viene la fe y la aceptación. Entonces tenemos que aprender, así como creemos, también actuar. Porque a veces no queremos aceptar las cosas que Dios nos ha preparado. ¿Por miedo será? Quizás. Es que lo que pasa es que muchas veces relacionamos todo con dinero y ese es el problema. Pero si aceptamos, confiando y creyendo en Emmanuel, que Dios está contigo y conmigo, pues las cosas cambian de verdad. Amén. Me invadió un temor hace casi un mes. Mi esposa está ahorita en New Jersey y el día 25 le van a dar unas noticias médicas, pero le detectaron un mal a mi esposa y tuvieron que someterla a una serie de exámenes y pruebas muy sofisticadas. Y mi hija me dice que toda la suma de todos esos análisis llegaban a $46,000. Y me invadió un temor, dije, wow, $46,000. Dios mío, dije yo. Pero elevé mis ojos al cielo, pues. ¿De dónde vendrá mi socorro? Del banco, no, dije. No hay cómo. Entonces le digo a mi hija, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Y mi hija es bien, como digo, bien osada también en ese sentido. Así que le digo, tenemos que buscar alguna ayuda ya mismo. Hay programas que pueden ayudar, que esto, hay que ver algo. Pero yo a la distancia. En otras palabras, le está diciendo, haz algo tú, que yo estoy aquí buscando que Dios me dé guía. Y a los días, después de haber indagado algunas cosas, me llama y me dice, lo logramos.
Amén. ¿Por qué le digo? Cuéntame cómo fue. Entonces salió un seguro que ha absorbido toda esa deuda. Amén. Y solamente quedó algo como para huella nomás de que había que pagar algo. Y ya se hizo. Ahora estamos esperando la respuesta médica para ver qué es lo que se va a hacer con lo que le ha encontrado a mi esposa. Pero ya Dios proveyó, porque ya hay un seguro que va a cubrir. Amén. Son buenas señales, ¿no? ¿Verdad que sí? Son buenas señales de verdad. Entonces, Dios nos ama de verdad. ¿Creen eso o no? Dios es tan bueno. Por esa razón, cada vez yo me aferro más a las esencias, porque siempre tenemos que estar allí. Y cuando viene cualquier situación, tenemos que resolverla allí, en esas esencias. ¿Por qué? Porque cualquier problema que podamos tener o afrontar, tenemos que llevarlas ahí para saber cómo es que se ha originado. Pero como ya tenemos la solución, entonces ahí la descubrimos también. Porque todo es espiritual, recuerden. Dios nos dio identidad y autoridad, pero nada de eso es material. Todo eso es espiritual. ¿O no? Todo eso es espiritual. Amén. Por eso es importante volver a ello, retomar esto y convictarnos plenamente para cada día. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo tan maravilloso que tú nos has dado. Te pido que tú nos ayudes a volver a lo que tú nos diste desde el principio y así poder sellar y grabar tu mensaje, Señor, en nuestras vidas para también poder establecerlo en otros y hacerlo real y llenos de convicción dentro de lo que tú has hecho, de lo que tú estás haciendo y de lo que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén.